Pamela, porque tengo unas Eh, diapositivas. claro que sí, por favor. Venga, compartir A ver, pantalla. vamos a... ¿Ya está habilitado? ¿Puedes? A ver, Ya debería compartir. estar, ya debería estar. Ahora sí, ahora sí. Ahora compartir. Sí, se ve ahí la... Bueno, Sí, quizá haya que ponerla más grande. F5. Ahora sí veréis en la pantalla exactamente, la sí. diapositiva, ¿no? Sí. Bueno, entonces los presento para la gente que nos acompaña en este jueves de lógica. Bienvenidas, bienvenidos. Esta charla es una charla de homenaje a un querido profesor de la PUC, que es el profesor Diógenes Rosales, que nos acompaña hoy. Y hemos pedido al doctor Ángel Nepomuceno, catedrático de la Universidad de Sevilla, que nos presente un tema que a Diógenes siempre le ha interesado mucho, que es el de la didáctica de la lógica. Y el tema que Ángel ha elegido es el de la metáfora del juego para la enseñanza de la lógica. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí y a los que nos acompañan. Bienvenidos y adelante, Ángel. Muchas gracias. De acuerdo, pues muchas gracias y como le decía antes personalmente a Diógenes, para mí es un verdadero honor y por supuesto un placer, ¿no? El estar con vosotros y hacer esta modesta contribución al homenaje a tantos años de docencia de Diógenes. Luego al final vuelvo a tomar esto. ¿Qué tenemos, Pamela? Como por ejemplo 50 minutos, una hora. Sí, unos 50 minutos estaría perfecto. Estupendo. O hasta una hora, sí, lo que consideres. Estupendo. Pues entonces vamos a empezar. Voy a hacer una introducción en la que bueno, muy rápidamente pasaré sobre el objeto de la lógica, la idea de la lógica como juego, y luego finalmente vamos a ver dos sistemas de cálculo clásicos, como son el cálculo deductivo natural y las tablas semánticas, aplicando esas ideas de la lógica como juego. Bien, como todos sabéis, la lógica es una disciplina filosófica que se ocupa del estudio de los procesos inferenciales. Hay muchas definiciones, pero básicamente podemos considerar que el principal objetivo es estudiar los procesos inferenciales. Entendiendo por inferencia una actividad lingüística de actualización de la información. El resultado de una inferencia es una sucesión de oraciones de un cierto lenguaje. Si utilizamos un lenguaje formal, pues fórmulas, y naturalmente podemos considerar que consta una inferencia el resultado de una inferencia de un grupo inicial, que son las llamadas premisas, sigue una cadena de razones. En realidad, la frontera entre premisa y cadena de razones es algo relativo. Y por último, siempre hay en toda inferencia una última proposición o fórmula, si estamos con lenguaje formal, que es la llamada conclusión. Esta estructura la propuso hace ya mucho tiempo el profesor Corcoran, tristemente desaparecido hace un año aproximadamente. Y digamos, nosotros la tomamos como la, la, la manera de entender el resultado de una inferencia. También quiero traer a colación los planteamientos de Hintika acerca de cómo es la teoría lógica, porque él es uno de los paladines del desarrollo de la teoría lógica a partir de la noción de juego. También como heredero, y bueno, de esto con permiso de Pamela, como heredero del segundo Wittgenstein, ¿no? Para Hintika, la lógica comienza con Aristóteles, como no podía ser de otra manera, pero asumiendo un marco dialéctico o interrogativo para toda clase de planteamiento, de razonamiento, perdón. Este es el planteamiento que hace Aristóteles en los primeros y en los segundos analíticos. Y luego en los tópicos presenta el máximo interés en identificar y cultivar la excelencia en lo que podríamos denominar juegos interrogativos, que son los medios de todo tipo de razonamiento.
Bueno, pues este planteamiento original que viene desde Aristóteles se olvida, por así decir, a partir de las contribuciones de Bull y Frege, que por cierto son contribuciones importantísimas en la historia de la lógica. Pero no por ello, no porque sean tan fundamentales, tan importantes en la historia de la disciplina, no por ello son conducentes a, digamos, a brillantes razonamientos del sujeto que estudia la disciplina. Bueno, y en todo caso, antes quedó mínimamente apuntado, pero debo advertir que nos movemos en el marco del vasto programa de investigación que propuso Johann van Bensen, en realidad en los años, incluso antes de los 90, pero que se plasman sobre todo sus planteamientos en el volumen de 2011, en el que considera la inferencia como un proceso informacional dinámico, y destacando un aspecto importante de la lógica que procura una teoría general de los agentes que producen, transforman y transmiten la información, y en todo ello su interacción social debe considerarse también como, o tanto como sus habilidades individuales. Es decir, los agentes intercambian información, hacen anuncios públicos, cambian sus creencias, etc. Se suele poner el ejemplo de tres personas que acuden a una terraza de una cafetería o de un bar y llegan tres personas, cada una de las cuales pide una consumición distinta, cerveza, vino y un refresco, por ejemplo. El camarero que atiende a estas tres personas va hacia adentro del bar y cuando tiene preparada la bandeja con las tres consumiciones, lo llaman, lo interrumpe el encargado y le pide a un compañero que por favor sirve la mesa 4. Entonces el camarero va con las consumiciones y hay un proceso ahí interesante de comunicación, de interacción, de inferencia. Cómo resolver que no tiene conocimiento pleno de a quién tiene que servir cada una de las consumiciones, sabe que hay tres, que una es para cada uno, pero no tiene más información. Y entonces, ¿cómo actualiza la información mediante una serie de preguntas? Claro, si se le pregunta a cada uno de los interesados qué es lo que ha pedido, pues le pondrá la cerveza al que corresponde, el vino al que corresponde y el refresco al que corresponde. Naturalmente no tiene que hacer tres preguntas, porque además de comunicación hay una inferencia. Hay una inferencia. Después de actualizar información con la primera pregunta, descarta algunas de las posibilidades. Cuando pregunta a la segunda persona que había pedido, descarta otra y ya no le queda, no necesita preguntarle a la tercera porque sabe qué es lo que tiene que servir. Bueno, vamos entonces a la idea de la lógica como juego, y hay algunos antecedentes, aunque sea Jaco Hintica quien proponga sobre todo, y hay también eh, por la misma época o en época, sí, por la misma época se puede decir, hay otros planteamientos que son similares, pero vamos a decir que hay unos antecedentes que están en Charles Dodson. Si digo Charles Dodson, no sé si es muy conocido, pero Charles Dodson no es más que Lewis Carroll. También Peirce hace un planteamiento similar en cuanto a considerar juego, la lógica como juego. Y hay una cuestión en Peirce que lo hace interesante, y es que tiene una visión bastante amplia de la historia de la lógica. Por ejemplo, a veces he oído decir que qué lástima que Frege y Peirce no hubiesen estado más cercanos, no hubiesen colaborado, ¿no? Porque lo que a uno le faltaba lo tenía el otro. Por ejemplo, el desconocimiento de la historia de la lógica, en particular la lógica escolástica, por parte el desconocimiento por parte de Frege lo hubiera suplido muy bien Peirce, y las ideas geniales de Frege pues se hubiesen visto mucho mejor desarrolladas a partir de los conocimientos de la historia de la lógica del propio Peirce. Bueno, en la introducción a El juego de la lógica de Dodson, Alfredo de Año, que es el traductor y también quien hace esa introducción, ahí de Año indica que las aventuras de Alicia
de Lewis Carroll, que es el propio Charles Dodson, no son más que un repertorio de errores y perplejidades que surgen en el lenguaje si se usa de una manera, vamos a decir, descuidada. Dodson, Carroll, aunque centrado en la lógica tradicional, en los artículos se ocupa de las paradojas de la implicación material, de las leyes lógicas, nivel de lenguaje, de las reglas lógicas, nivel metalingüístico, etc. Es más, de acuerdo con Alfredo de Año, una cosa es lo que dice la lógica de Dodson y otra es lo que muestra. Lo que dice es la lógica tradicional aristotélico-tomista matematizada. Y lo que muestra es, bueno, lo que muestra es que la lógica, esto es curioso, ¿no? Que la lógica, obedecida hasta sus últimas consecuencias, podría llevar a la locura. Y que la transgresión de los principios lógicos constituyen una especie de cura de sueño. Bueno, en el primer caso estábamos ante el juego de la lógica como un volumen de Dodson, también el de lógica simbólica como un volumen de Dodson, aparte hay una serie de artículos, y en el otro caso estamos ante Alicia en el País de las Maravillas, Alicia ante el espejo, etc. También compara a Dodson con Wittgenstein, ya que la obra de Dodson no es más que una lucha continua contra el embrujo de la inteligencia por el lenguaje, por esa capacidad tan humana. Pues bien, Hintikka lo que plantea es que la metateoría de la lógica ha sido desarrollada de tal manera que no se ha centrado en la excelencia del razonamiento. Ahora bien, cualquier actividad que se oriente a ciertos objetivos es parangonable con un juego, en el que hay que destacar una idea fundamental, la idea de estrategia. Concretamente, en unos trabajos del propio Hintikka con Sandu, que fue un alumno suyo, con el que luego trabajaron juntos bastante tiempo, decía que la actividad inferencial es un juego. Y como en todo juego, hay que considerar dos clases de reglas. Las reglas que podríamos llamar operatorias o definitorias del juego y las reglas que podríamos llamar estratégicas, que vienen a mostrar cómo se está jugando, si se está jugando bien, si no se está jugando bien, qué reglas operatorias conviene utilizar, etc. Esto es fundamental. Ahora vamos a ver, podemos pensar en un par de ejemplos. Creo que son muy sencillos. Uno es el ajedrez. El ajedrez es claramente un juego de estrategia, ¿no? ¿Cuáles son las reglas definitorias en el ajedrez? Pues aquellas que nos dicen cómo se tienen que mover las piezas. Imaginaos una persona que quiere aprender a jugar al ajedrez y le pide a alguien que juega al ajedrez que le enseñe. Lo primero que le va a enseñar son las reglas definitorias del juego, las reglas operatorias. Le va a decir cómo hay que mover el peón, cómo hay que mover el alfil, el caballo, la reina, etcétera, ¿no? Y con esto, cuando ya conozca todas esas reglas definitorias, puede empezar a jugar, pero todavía no sabe jugar. ¿Por qué? Porque de hecho, cualquier persona que tenga una mínima experiencia en el juego del ajedrez, en cuanto se ponga con la persona novata que ya conoce perfectamente las reglas definitorias, se pone a jugar con ella y en 3 jugadas, o creo que eran 3 o 4, le da un jaque pastor y acaba el juego, acaba la partida enseguida, para sorpresa de quien también conocía las reglas definitorias. Pero es que incluso en el parchís, si se juega con más de una ficha, por decir uno, claro, en el parchís hay un componente de azar, ¿no? Al arrojar el dado, pues tienes que someterte a lo que diga el dado. Pero hay estrategias si se juega con más de una ficha. Por ejemplo, se está en casa y solamente se empieza, digamos, la carrera cuando aparece un 5 y se puede sacar una ficha de casa. Pues bien, cuando se tienen todas las fichas ya fuera, claro que hay posible estrategia porque lanzas el dado, te sale un 4 y ahora tienes que decidir cuál de las dos fichas que tienes en movimiento, si es que son dos, si son 4, cuál de las 4 que están en movimiento tienes que mover. Y claro, no es lo mismo que como consecuencia del avance de tu propia ficha te coloques 2 cuadros delante, o
sí, 2 casillas delante de un contrincante, no es lo mismo que si moviendo otra ficha te quedas 2 cuadros detrás, es decir, de manera que sea el contrincante el que quede bajo tu alcance. Porque en la tirada siguiente del dado no es lo mismo que te salga a ti el 2 a que le salga a él, porque si le sale a él te come la ficha. O sea que incluso en el parchís es posible. Pues bien, la lógica deductiva la podemos considerar como un juego. Ahora, ¿cómo se aplicarían esas ideas de que si es un juego, cómo podemos hablar? Bueno, pues deberíamos de considerar que el juego se puede entender como de un jugador, el razonador, el que va a hacer la deducción, frente al reto de obtener una prueba, una demostración, o como un jugador cuyo contrincante sería la naturaleza o el modelo que da respuesta a las indagaciones que hace el razonador, ¿no? En este aspecto es muy bonita la, digamos, Íntica empezó a hablar de la semántica de teoría de juegos y empezó a hablar de los juegos de yo mismo contra la naturaleza o yo mismo contra el oráculo o yo mismo frente al oráculo. Y finalmente terminó dando los nombres de Abelardo y Eloísa. En fin, eso me inspiró a mí en cuanto a este libro de ficción último que publiqué, que se llama así Los juegos de Abelardo y Eloísa. Pues bien, las reglas de inferencia son en realidad las reglas del cálculo. Si estamos en cálculo de deducción natural, como veremos ahora, pues las reglas que definen el cálculo son reglas definitorias del juego, pero no son reglas estratégicas. Naturalmente, y de esto sí que conoce bien Diógenes, naturalmente el hecho de que un alumno tenga delante, tenga presente o conozca perfectamente cuáles son las reglas definitorias, si no ha hecho muchos ejercicios, si solamente está en ese nivel de que ya conoce las reglas definitorias o las tiene delante, ¿no? Pues no por eso todavía va a armar una demostración, una deducción rápidamente, porque son reglas definitorias y hay que ir a la estrategia. Hay que, claro, las reglas de inferencia, es decir, las reglas definitorias, son meramente permisivas. Dicen qué alternativas están autorizadas. Por ejemplo, no puedo pasar de una proposición a su contradictoria de manera inmediata, así por la buena. No hay una regla que me permita, si tengo una afirmación, automáticamente afirmar su negación, porque vaya razonamiento que tendríamos, ¿no? Pues bien, la enseñanza de las reglas de inferencia, naturalmente, es algo imprescindible para estudiar lógica y además previa a toda explicación de temas estratégicos. Porque sin conocerlas no se pueden entender las estrategias que permiten concluir con éxito el juego de la demostración. Y naturalmente evitan errores en la demostración, pero deben permitir descubrir nuevas proposiciones o encontrar nuevas verdades por medio de la inferencia deductiva. Pues bien, Hintika plantea una interesante analogía. Dice, bueno, si la enseñanza de la lógica clásica se limita a la presentación de las reglas de inferencia con el rol exclusivo de evitar falacias, pues estaríamos ante un planteamiento que sería análogo al de querer enseñar ética, concibiéndola como el arte de evitar errores morales y nada más, ¿no? Es decir, estaríamos incluso, me parece que Hintika señala, estaríamos en el caso de un párroco que se estudiara estos son los pecados que me van a comentar o que me van a contar en el confesionario y, me hago del catálogo y tal, pero eso no es enseñar. Si pretendiéramos enseñar ética solo diciendo este es el catálogo, pues no estaríamos logrando, nos metemos, ¿no? Bien, la distinción fundamental será entonces reglas de inferencia, reglas definitorias del juego lógico. Reglas estratégicas referidas a las secuencias de movimiento. Ahora veremos un poco más. Con estos elementos, además, cabe diseñar una amplia gama de actuaciones didácticas, naturalmente. Un poco para referirnos ahora al cálculo de deducción natural, aunque es más que de sobra conocido, vamos a hablar de las reglas definitorias, de las reglas del cálculo de deducción natural, y las presentamos como antecedente prosecuente o precondiciones por condiciones. Se le pueden dar diferentes nombres, separados por una raya, ¿no? También se puede poner como
premisas, conclusión, pues ya que son patrones de inferencia. Y otro modo de presentación sería de manera así de antecedente se infiere consecuente. A veces, como también sabemos, las precondiciones contienen una deducción. Como parte de las precondiciones encontramos una deducción, a la que se le suele llamar deducción subsidiaria, a partir de una premisa un poco especial que sería una hipótesis auxiliar, porque es como, digamos, juega un papel análogo a lo que son los paréntesis respecto de oraciones principales que están por fuera de ella y por tanto los paréntesis encierran oraciones subordinadas o aclaraciones que son, vamos a decir así, prescindibles, ¿no? Se suelen indicar de esta manera, de A se deduce B, donde A es la hipótesis y B la conclusión. Y bueno, ya tenemos las reglas, no voy a detenerme en ellas, pero en el cálculo deductivo natural tipo Kensen, lo que se presentan son por cada una de las conectivas o por cada uno de los signos lógicos, en general, una introducción y una eliminación. La introducción del negador, que requiere una deducción subsidiaria. Si desde A deducimos una contradicción, entonces podemos pasar a afirmar la negación de la hipótesis auxiliar. La doble negación esta va en los dos sentidos, o sea que, por ejemplo, el cálculo deductivo natural proposicional tendría, tal como lo estoy presentando aquí, tipo Gensen, y tal como lo estoy presentando tendría no 8, sino 9 reglas, porque la de doble negación es doble. Introducción del conjuntor, eliminación del conjuntor, introducción del disyuntor, eliminación del disyuntor. Fijaos, eliminación del disyuntor requiere o tiene como precondición una premisa, que es una afirmación, la propia disyunción, pero también tiene dos deducciones subsidiarias y además, de manera que las dos deducciones subsidiarias concluyen, terminan en la misma conclusión. Está el modus ponens como eliminación del implicador. Introducción del implicador también requiere una deducción subsidiaria para poder afirmar el consecuente. Y bueno, no quiero olvidarme, no son propiamente hablando reglas estratégicas, pero también conviene recordarlas, mencionarlas, las reglas estructurales. En el cálculo deductivo natural, como en todos los planteamientos calculísticos de corte clásico, es decir, para la lógica clásica, encontramos 5. Bueno, según se presente, pues se presentan como conjuntos de premisas y tal, a lo mejor permutación, contracción no harían falta. Pero bueno, vamos a hablar de ellas. Identidad, cada expresión se deduce de sí misma. Permutación, no importa el orden en que aparezcan las premisas o en la cadena de razones. Contracción, se puede suprimir una premisa que se haya repetido. Como contrapartida también se puede hablar de reglas de repetición. En el caso de Diógenes, en su introducción a la lógica, en la segunda edición, luego me referiré, a ver si no se me olvida, luego comentaré una anécdota sobre el libro. Luego la monotonía, el incremento de información en las premisas no modifica la conclusión. Y finalmente la transitividad o corte, ¿no? Que es una forma de corte, forma de transitividad. Bueno, vamos ahora a recomendaciones estratégicas. Estas serían propiamente hablando las acciones didácticas. Y se establecen, como es natural, a partir de las reglas operatorias. Las reglas estructurales no son imprescindibles, aunque permiten una explicación también más amplia del sentido del juego de la demostración. El reto, en todo caso, es la construcción de una demostración. Es decir, una sucesión de fórmulas. Diré fórmulas si estuviéramos en lenguaje ordinario, aparte de que sería más difícil, más engorroso, pero bueno, sería también, pero vamos a hablar como con lenguaje simbólico, lenguajes formales. Tenemos que el reto, digamos, es encontrar una sucesión de fórmulas que comienza con las premisas, si es que las hay, en caso de que no hubiera premisas de partida. Naturalmente, el punto de partida sería una deducción subsidiaria, por tanto, una hipótesis auxiliar al principio, y que desde luego debe terminar con la conclusión. Y en la enseñanza del cálculo deductivo natural clásico se mostrarán los caminos a seguir para cumplir el reto, para alcanzar la meta del juego de la demostración de que se trate. Y las estrategias se van a ir viendo en la práctica.
De ahí la importancia de hacer muchos ejercicios, sobre todo bien dirigidos por parte de los profesores correspondientes. Claro, la estrategia a seguir en un juego de demostración habría que referirla globalmente o al menos parcialmente y sin perder de vista cuál es el objetivo ese de lograr una sucesión, que por cierto nunca será una sucesión arbitraria, ¿eh? Siempre va a obedecer a las reglas definitorias del juego. En la especificación de la estrategia que vamos a hacer luego más abajo, por comodidad vamos a hablar de fases como partes de la estrategia global, aunque también se podría hablar de tácticas, por mantener la metáfora del juego. Las reglas de inferencia dicen qué fórmulas están autorizadas para incorporarse a la sucesión, pero muestran la estrategia para conseguirla. Claro, el juego deductivo, por otra parte, es comparable a una indagación o a la indagación interrogativa. Los movimientos interrogativos y los deductivos son en realidad paralelos. En la elección de los pasos a dar radica el planteamiento de las estrategias deductivas y el foco de atención de la enseñanza de la lógica debería estar en los principios de selección de correctas aplicaciones de las posibles reglas para actuar en una situación dada. Si nosotros echamos mano del manual de Diógenes con Óscar Trelles, pues resulta que hay una buenísima cantidad de ejercicios, hay muchas explicaciones de qué es lo que se está haciendo y es porque, proclámelo Diógenes o no, y si me lo permite Diógenes, lo proclames o no, creo que está perfectamente tratando de presentar las distintas estrategias para conseguir el buen fin de el conseguir la meta de obtener la demostración correspondiente, tanto en el cálculo deductivo natural como en las tablas semánticas. Él le llama de esquema semántico, pero en fin, como con las tablas semánticas, ¿no? Entonces, vamos a presentar esas estrategias de la siguiente manera. En la fase 1, naturalmente lo primero que hay que hacer es un examen detenido del problema. Tengo que hacer una deducción. Bueno, pues primero hay que examinar el problema. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿se puede obtener la conclusión? Bueno, pues compárense las premisas con instancia de los antecedentes de las reglas definitorias. La conclusión con instancia de prosecuentes de las reglas operatorias o definitorias. En su caso, análogo con relación a las reglas estructurales. Y si aparecen todas las instancias de un antecedente de una regla, pues basta incorporar el correspondiente posecuente. Eso es inmediato. Si resulta que me dan una serie de premisas y tengo, por ejemplo, miro las premisas y me encuentro que hay instancias del antecedente de una de las reglas definitorias, como estoy autorizado a afirmar el posecuente, el consecuente, pues afirmémoslo ya que está ahí. No es la situación más habitual, claro. Fase 2. Formulación de hipótesis auxiliar. Si la fórmula a demostrar es C, se puede obtener C si es una instancia del prosecuente de una regla en cuyo antecedente aparece una deducción subsidiaria, entonces iniciar esa deducción subsidiaria con la hipótesis A, es decir, planteándose como hipótesis auxiliar A, el antecedente o digamos la premisa de esa deducción subsidiaria. Naturalmente me estoy refiriendo a la regla de introducción del implicador, introducción del negador, eliminación del disyuntor y también eliminación del cuantificador existencial en el cálculo de predicados. Aquí me he quedado a nivel proposicional por simplificar y no hacer demasiado larga la presentación. Y naturalmente, como fase 3, naturalmente todo esto es más global, ¿no? Pero bueno, como fase 3, la cancelación de hipótesis, dar por terminada una deducción subsidiaria o sea, que se inicie con una hipótesis auxiliar aplicable al obtenerse la conclusión, que es la respuesta a la pregunta precedente diciendo que es positiva, de la deducción subsidiaria planteada. Son las reglas que antes he mencionado, claro. Por último, fase 4, podemos hablar en realidad está implícito en lo que hemos estado diciendo,
que se pueden anidar estrategias, se pueden plantear estrategias para obtener una fórmula que se utilizará para el diseño de nuevas estrategias que contienen a la precedente. Esto es análogo para los aficionados al ajedrez. Naturalmente el objetivo es el rey, la pieza es el rey, pero a lo mejor empieza una cierta táctica que va buscando, lo que voy buscando es eliminar a la reina de mi contrincante, porque de esa manera me facilito bastante la posibilidad de conseguir el jaque al rey. O a lo mejor veo que hay una torre que se me está poniendo a mano y digamos, me lanzo a tratar de anular esa torre. Son anidamientos de estrategia, anidamientos estratégicos o tácticos. Bueno, un ejemplo de deducción muy sencillo. Esto lo hacemos, tenemos con dos premisas, tres. P implica Q, Q implica R, tenemos también no R y queremos demostrar no P. Escritas las tres premisas nos preguntamos por no P. Y claro, no P, ¿qué formato tiene? Fijaos, es la negación de un literal. En la diapositiva siguiente queda explicado, pero voy a explicarlo sobre. Entonces, resulta que lo que tengo que probar es la negación, es un literal negativo. Es decir, la negación de una fórmula, en este caso P. No P, es lo que tengo que probar. Pues bien, comparo, como he dicho antes en una de las fases, comparo, veo que lo que tengo como premisa no son completas las tres, salvo que tuviera modus tollens, pero como no es básica, no la considero ahora mismo. Miro las premisas, no tengo de ninguna de las reglas establecidas, de las reglas definitorias, no tengo las precondiciones completas, entonces me fijo en la fórmula que queremos probar, veo que es una negación y digo, ay, negación es un posecuente de una regla que es la introducción del negador. ¿Y cómo está hecha la introducción del negador? Ay, tiene como precondición una deducción subsidiaria. Ah, pues yo debo montar una deducción subsidiaria. Voy a montar una deducción subsidiaria a ver si consigo que esa deducción subsidiaria se ajuste a la regla de introducción del negador. Y naturalmente pongo la fórmula sin negar, P, como hipótesis auxiliar. Automáticamente sigo comparando, no olvido la estrategia que me planteo al principio y veo que puedo aplicar modus ponens, aplico y obtengo Q, otra vez puedo aplicar modus ponens, aplico y obtengo R. Pero claro, en la línea tercera tenía no R. Yo puedo entonces aquí introducir el conjuntor y tener R y no R. Pero eso es una contradicción. Ya tengo todas las precondiciones de la introducción del negador. Pues solo me resta introducir el negador, que debe ser negación de la forma que he puesto como hipótesis auxiliar. Y obtengo negación de P. Bueno, esa era la explicación. Otro caso es esto en realidad sería la regla derivada de silogismo disyuntivo, pero básicamente seguimos con las mismas, digamos, con el mismo planteamiento de presentarlo como un juego estratégico. Coloco las premisas y inmediatamente veo que tengo premisa, disyunción y negación de una de las partes. Fijaos, si estuviésemos en la parte que ahora vendrá después, las tablas semánticas, aquí lo tendríamos muy sencillo, porque la consideración desde un punto de vista del juego es muy fácil. Si yo tengo una disyunción P o Q, y si tuviera a la naturaleza enfrente diciéndome, es verdad P o Q, es verdad, pero tengo que la parte de la izquierda no puede ser verdad porque también sería verdadera la otra premisa, no P, entonces solo me queda como posibilidad que sea Q la verdadera. Y entonces podría afirmar Q. Pero estamos en el cálculo deductivo, entonces aplicamos las estrategias con las que hemos antes mencionado para obtener la demostración. Y obtenemos efectivamente en total 10 líneas. Mutatis mutandis, como he planteado en el caso anterior. Yo siempre
Siempre me encontraba alumnos, como pequeña anécdota, hace poco yo asistí a un encuentro que hubo por el problema de la rebaja de horas de estudios de filosofía en el bachillerato. Este es el eterno problema. Esto ocurre siempre y curiosamente con todo tipo de gobiernos, ¿eh? No hace falta que sean tales o cuales con tal o cual orientación. Parece que tienen una especie de manía, siempre van tratando y luego, bueno, pues a pesar de todo esto va para adelante. Y yo decía esto porque ahí siempre se estaba, bueno, el problema de cómo hacer, cómo enseñar, cómo no enseñar. Bien, pero bueno, no vamos a salirnos del tema, vamos a seguir con el juego, ¿no? Por no meternos en otro terreno que nos llevaría mucho. Claro, aquí, ¿qué hacemos? Fijaos, ponemos las premisas, volvemos, yo le decía siempre a los alumnos, fijaos en qué es lo que estamos buscando, qué es lo que tenemos y a partir de ahí veremos qué hacemos. Es decir, siempre tratando de ver qué estrategia puedo llevar a cabo, cuál es la táctica en un momento determinado, etcétera, con objeto de llegar. Porque siempre me encontraba alumnos. De todas maneras, un detalle de lo que antes comentaba es que había una persona a la que yo no recordaba, porque es un muchacho que debe tener sus 40 y algo de años, y, y entonces me dijo que él, o dijo allí, lo dijo en público, que él llegó a la Universidad de Sevilla ya con 2 cursos de filosofía ya hechos, y que la primera clase en la que estuvo fue en la que yo daba de lógica, la introducción a la lógica que yo daba en segundo de la licenciatura. Y me dijo, dice, y yo era un absoluto negado. Y venía después de fracasar, tenía hecho 2 cursos, pero lógica se me había quedado pendiente. Dice, y cuando yo escuché a Ángel, me animó bastante y dije, ay, pues parece que con este hombre yo creo que puedo. Dice, seguí, seguí, seguí. Y allí en público, te lo agradezco, Ángel. Yo me quedé un poco, no lo recordaba, no al muchacho. Pero en fin, fue una enorme satisfacción. Yo, esa manía hasta el extremo que me decían alguna vez, no, tienes que empezar desde cero, conmigo desde cero. Es que yo desde cero, tanto que un día, tanto me insistieron que un día en la pizarra dije, bueno, voy a empezar desde el principio. Y escribí A, E, I, O, U. Naturalmente la risa fue, en fin, fue divertido aquello y, y yo lo que quería, lo que pretendía era hacerles ver que no se trataba de ir tan al principio, únicamente que había que ponerse y decía yo, bueno, pues por lo menos escribirme las premisas. Cuando tengáis que obtener una deducción, al menos escribir las premisas. Y ya con eso tenemos, y no olvidéis que ahí está la conclusión, que no la tengo todavía, no la tengo, quiero decir, no la tengo probada, pero que es mi objetivo, probar, llegar hasta ella en una construcción de una deducción. Bueno, seguimos aquí, estaba la explicación que más o menos. Bueno, vamos a dar un ejemplo de muy mala estrategia. Claro, yo me he encontrado muchas, ¿no? Cuando ya han empezado, algunos alumnos empezaban ya a tener esa idea y, por ejemplo, buena estrategia, ¿no? En general. Si la conclusión que hay que demostrar es una expresión de tipo condicional, pues es buena estrategia plantearse como hipótesis auxiliar el antecedente, naturalmente. Sin embargo, si contamos con un condicional como premisa, en principio, por ejemplo, si tenemos P implica Q y tenemos no Q, no tenemos todavía el moductor, con las reglas básicas nada más, fácilmente se prueba que de P implica Q y de no Q se deduce no P. Pero al haber insistido en las estrategias y demás, un alumno podría pensar, ay, si se plantea como hipótesis auxiliar P, yo voy a conseguir Q. Claro, efectivamente. Aplicamos modus ponens, obtenemos Q y por el teorema de la deducción, es decir, por la introducción del implicador, pues tenemos P implica Q, que por cierto, lo teníamos como primera premisa. Entonces, esa es una pésima estrategia. Hay que decirle al alumno, ¿te das cuenta? Esta es una mala estrategia. Si haces esto, no juegas bien. Tienes que jugar bien. Aquí, con esa pésima estrategia, no vas a lograr el objetivo, a pesar de que estás haciendo un uso impecable de una regla definitoria. ¿Cuál es la introducción del implicador? O sea que el modus ponens, ¿no? Entonces, bueno, lo pongo también como ejemplo de que no solo
Y con esto terminaríamos el cálculo deductivo, que como estáis viendo, pues resulta bastante divertido. Diógenes está sonriente, no sé si estará pensando, estará pensando que esto es demasiado trivial, pero la verdad es que la asignatura de lógica, me refiero a los cursos básicos, ¿no? Siempre es una asignatura un poco coco en los estudios humanísticos. Siempre hay quien dice, ay, es que yo huía de las matemáticas y ahora me vienes aquí con esto, Dios mío. Y yo siempre digo, no, que esto no es matemática. Otra cosa es lo que pensaran desde el punto de vista logicista, etcétera, pero eso ya es otro tema. No, pero esto no es matemática. Y, y siempre, ay, es que esto de usar, siempre, bueno, lo importante de los símbolos es sobre todo lo que los símbolos representan. Y claro, el problema es que sí, nos movemos en ese paradigma de dinámica lógica de la información y la representación, y es consustancial al estudio de la lógica el recurrir, el ir a recursos de tipo simbólico, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a las tablas semánticas, que son como un cálculo más automático, ¿no? Parece como que esto sería. Habría que dar siempre, hay que darle siempre a la hora de enseñar a, a trabajar con tablas semánticas, establecer pruebas con tablas semánticas, que sería más bien un cálculo refutacional, pues hay que dar una serie de nociones previas. Bueno, por ejemplo, establecer no solamente las reglas definitorias, que también dar la propiedad fundamental. Aquí hay toda una, por ejemplo, las que utiliza Diógenes en la introducción a la lógica, es un formato de usar en cada nodo del árbol correspondiente, en cada nodo utilizar fórmulas etiquetadas. El formato de FIS, de Smalia. También se pueden utilizar. Yo aquí lo había pensado sin etiquetar, es el formato más próximo al de planteamiento de Hintica o el propio B. Y bueno, no voy a entrar en demasiado detalle. Se clasifican las fórmulas del lenguaje de cierta manera: doble negación, de tipo alfa, de tipo beta, las cuantificacionales de tipo delta y de tipo gamma. Y en función de esto, luego se van los componentes de una fórmula de tipo alfa. Pues según si estamos ante una conjunción, pues los componentes 1 es A, el 2 B. Si estamos ante la negación de una disyunción, el primer componente es la negación de A y el segundo la negación de B. Si es la negación de una implicación, pues el primer componente es A y el segundo es la negación de B. Y algo análogo con relación a las de tipo beta y también luego las de tipo gamma y delta. Y el corolario a la propiedad fundamental es que dado un conjunto de fórmulas y una fórmula, por ejemplo, un conjunto P y una fórmula A es consecuencia lógica de P si y solo si la tabla semántica de raíz, el conjunto P junto con no A es cerrada. Bueno, hay más. Las reglas ya las conocéis, no me paro en ellas. Y lo único que hay que hacer aquí es presentar, también hablar de reglas estratégicas. En la medida en que este cálculo de tablas es, por así decir, más, aunque se puede automatizar también el cálculo de deducción natural, pero este es como, por decirlo de manera coloquial, es más automático, ¿no? Hay que darle menos vueltas, por así decir, a la cabeza. De todas formas, también cabe hablar de estrategia, porque también cuando tenemos una raíz, la primera cuestión es qué raíz formulamos. Es decir, cómo empezamos a construir una tabla semántica, un tablón. ¿Cómo empezamos a construir un tablón? Presentando la raíz, que son las premisas con la negación de la conclusión que se pretende establecer. Bueno, pues si se trata de demostrar que C es consecuencia lógica de A y de B, por ejemplo, pues se deben escribir consecutivamente A, B y la negación de C con el puesto del interrogante, porque nos preguntamos si es consistente, no C, con las premisas A y B. Y si se quisiera probar una validez universal, A y B implica C, estaríamos en el mismo caso, porque sabéis que a una afirmación de consecuencia lógica corresponde un principio lógico, es decir, una verdad universal.
no hay más que comprobar que estaríamos ante la raíz inicial, sería la negación de A y B implica C, y eso, en cuanto se empiecen a aplicar las reglas definitorias, pues van a dar lugar a B, a A, a B y no C, que es lo mismo con lo que se comienza la raíz en el caso anterior. Hay que aplicar las reglas a toda fórmula no literal. Se reitera tantas veces como haga falta en cada rama hasta que aparezca un literal complementario de otro precedente, lo que cierra la rama, o bien hasta que no quede ninguna fórmula no literal a la que no se haya aplicado la regla correspondiente. Y ello se facilita con la siguiente fase, que es la regla de precedencia. De haber varias fórmulas sobre las que se ha de aplicar algunas de las reglas, en realidad, digamos, desde un punto de vista de conocer si la rama es cerrada o no es cerrada, da igual en qué orden se apliquen las distintas reglas. Sin embargo, es mucho más, se acorta quizás tiempo si se sigue esta norma o esta regla de precedencia, que se puede considerar de carácter estratégico, naturalmente. Y es darle preferencia a nivel proposicional a la de doble negación, a las de fórmulas de tipo a nivel proporcional, a las de tipo A, de tipo B. Es que le he puesto F y T, ¿no? T, A, T, B. Ahí me he confundido. Es decir, darle primero a las de tipo alfa y a las de, perdón, doble negación, después las de tipo alfa, después las de tipo beta. Y la razón es muy sencilla, porque en realidad las de tipo beta dan lugar a una bifurcación de la rama en la que estuviéramos trabajando, mientras que las de tipo alfa no dan lugar, cuando se ejecuta la regla, a una bifurcación, se continúa en la misma rama. Entonces, de ahí que podemos simplificar y no hacer más compleja la búsqueda, ¿no? A nivel de predicado, pues las de tipo delta, preferentemente, antes que las de tipo gamma. Bueno, aquí tenéis un ejemplo sencillo, lo comento así sobre la marcha. Tenemos que P implica Q y tenemos no Q. Y la pregunta es si podemos alcanzar no P. Bueno, pues lo escribimos, aplicamos la regla de doble negación, que era la primera según la estrategia que antes hemos definido, y tendríamos P. Y como lo único que nos queda a partir de aquí es la inicial, P implica Q, porque no Q es un literal, P es un literal, no Q es literal negativo, P es literal positivo, pues naturalmente al quedarnos P implica Q es de tipo beta, da lugar a dos ramas, a dos subramas en el nivel 5A. Es decir, a la subrama de la izquierda corresponde no P y la subrama de la derecha corresponde Q. En la de la derecha A, no P es, como veis, un literal negativo complementario del que aparece en la línea 4, en el nivel 4, que es P, y por tanto esa rama 5A se cierra. Lo indicaba ahí con ese círculo que encierra la equidad. Y mutatis mutandis, en la parte de la derecha, la parte B, tenemos Q, que es un literal positivo complementario con el que aparece en el nivel 2. Y por tanto, también es un par de contradicción, también cierra. Así que, bueno, como el tiempo ya está al borde de cumplirse, una brevísima conclusiones en dos diapositivas. En la primera, la concepción del aprendizaje como proceso de investigación se refuerza con la aplicación de la metáfora del juego. En realidad, el alumno que tiene que establecer una demostración está como investigando cómo justifico y bueno, la tarea investigadora se propone alcanzar metas que son equiparables a los objetivos de un juego. Luego las acciones didácticas se elaboran a partir de considerar los dos cálculos que hemos visto como formas de juego en los que el jugador ha de superar un reto, establecer una demostración o una refutación. Fijaos que hay juegos lógicos, por ejemplo la dialógica o la llamada lógica favorable a la independencia de Hintikka con semántica de teoría de juegos. Son, vamos a decir así, son juegos lógicos propiamente dichos,
Pero aquí lo que yo os he querido presentar es cómo también los cálculos deductivos y el cálculo de tableaux se pueden ver también como un juego, al menos para enseñarlos, ¿no? Para hacer que el alumno adquiera esas habilidades. Bueno, el jugador lleva a cabo en realidad un juego de lenguaje, debiendo superar dificultades que son propias de la naturaleza del problema planteado. Bueno, pues yo quería ahora comentar también una pequeña anécdota y ya voy terminando, solo queda una diapositiva. La anécdota es la siguiente: cuando hace ya bastante tiempo, hace algún tiempo, ¿no? Algún tiempo, sobre todo ha pasado mucho para mí, menos para Pamela. Pamela participó en el programa Intercampus, que era un convenio del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Estado español con América Latina. Aquel programa, yo cuando lo vi, a mí me entusiasmó y participé desde el principio. Y entonces Pamela creo que fue la primera persona que, participando en ese programa, vino bajo mi tutoría. Después vinieron otras personas de Argentina, de Brasil, etcétera. En algún momento hubo un cambio de gobierno y el nuevo ministro solo se dejó caer con la perla de que España no podía estar costeando vacaciones a los estudiantes latinoamericanos. Naturalmente a mí me sentó como un tiro. ¿Qué le vamos a hacer? Esas son las cosas que tienen las actuaciones de ciertos ministros. Me sentó como un tiro y yo comentaba en donde se presentaba la ocasión, yo decía, es de una miopía tremenda. Esas personas que están ahora estudiando también iban de universidades españolas a universidades latinoamericanas. Recuerdo una chica que fue una alumna mía que hoy trabaja en la enseñanza, profesora de filosofía en secundaria, y recuerdo que fue a la universidad, no recuerdo qué universidad era, en Venezuela, y por cierto, le pilló allí todo el jaleo, el golpe de Estado de Chávez, cuando vio aquel golpe de Estado y demás. Recuerdo, se llama Isabel, y recuerdo que ella me vino muy seria después contándome, decía, Ángel, había una Isabelita antes de el viaje a Venezuela y desde luego viene otra muy distinta. La pobre lo pasó allí fatal y la familia peor. Y yo ya hasta temía que fuesen algunas madres a buscarme a la facultad a decirme, pero tú qué haces invitando o promoviendo que tus alumnos vayan hacia Latinoamérica y tal. Bueno, pues yo decía esto y me lamentaba de esa miopía de nuestro ministerio, porque yo decía, pero ¿cómo se puede pensar así? ¿Qué mejor inversión no se puede hacer que esta? Conseguir que nuestros estudiantes vayan hacia América Latina y que de América Latina vengan aquí. Estas personas, cuando pase el tiempo, se encontrarán y facilitarán el intercambio cultural, el intercambio de actividades económicas, etcétera, etcétera. Y me vino la confirmación a lo que yo defendía justamente estando de por medio, sin que él lo supiera quizás, Diógenes Rosales. Nos habíamos conocido en Salamanca, hemos participamos en aquellos congresos Tools for Teaching Logic, si mal no recuerdo, en 2 ocasiones, y aunque no se compartan demasiado tiempo de amistad, como se vive con intensidad la asistencia a estos eventos, pues la verdad es que yo, al menos a mí me cayó muy bien el profesor Diógenes Rosales. Pero es que lo que he contado antes de Pamela es porque un día ya pasa el tiempo, ya en el siglo XXI, vengo un día de clase y paso por la secretaría y me tenían un paquetito, me dicen, Ángel, han estado por aquí, te han dejado esto. Y lo miro, veo, esto, digo, ¿quién lo ha dejado esto aquí? Dice, pues mira, era una muchacha que venía de la Universidad de Málaga, pero vamos, tiene acento de algún país latinoamericano. Está, por lo visto, de estancia en la ciudad, en la Universidad de Málaga. Y parece ser que le habían encargado que te dejara esto. Bueno, abrí y esto fue lo que me encontré. Dentro estaba el libro. Y una nota de Pamela
me hizo una ilusión tremenda, porque además confirmaba lo que yo había dicho. Pamela estaba en la universidad en la que se formó y además de trabajar como profesora, tenía una cierta responsabilidad en cuestión de relaciones internacionales. Y se acordó de aquel profesor pesado de la Facultad de Filosofía de Sevilla, donde ella estuvo 6 semanas y bueno, y se enfrentó, quizás de las primeras veces, no sé si las primeras, pero de las primeras veces se enfrentó a un grupo de alumnos, justamente en mi clase, porque era como yo proponía que se hiciera la estancia aquella. Entonces fue un verdadero placer, ¿no?, encontrarme con aquello. Y claro, quería decir para ir terminando que no se encuentran en los libros de Dawson, de Lewis Carroll, grandes descubrimientos en lógica, digamos grandes aportaciones como por ejemplo en el caso de Frege o de Boole. Pero hay que destacar algo muy importante, y es la claridad. Y es que, digamos, a tenor de la obra lógica, de sus escritos de ficción, como decía, hay que situarlo en la historia de la disciplina como un gran pedagogo. Por cierto, ahí señalo que hay una anécdota simpática protagonizada por la reina Victoria. La reina Victoria parece ser que lee Alicia en el País de las Maravillas y se queda fascinada. Y entonces da orden, no sé quién de su corte, pero en Buckingham da orden de que el primer escrito que vuelva a publicar este hombre, que se lo den inmediatamente, que quiere ser la primera del reino, la primera del imperio en leerlo. Y lo siguiente que escribió, por lo visto, era un planteamiento algebraico de no sé qué cosa. Y la pobre reina Victoria, pues se quedó, ya os podéis imaginar, cuando le llegó el trabajo del profesor Dodson, Lewis Carroll. Bueno, ya he dicho cómo conocía al profesor Díaz Rosales en Salamanca, en los congresos de Tool for Teaching Logic. Y tengo que decir que, como en el caso de Dawson, a tenor de las ponencias que le he escuchado y a tenor de la introducción a la lógica, que a mí también me ha servido, pues estamos también ante un excelente pedagogo. Entonces, por su amor a la enseñanza, por el papel de la lógica en las humanidades que él considera, por tantos años de docencia y de labor universitaria, Diógenes, enhorabuena y que sigamos disfrutando de tus consejos otro montón de años más. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, Gracias, Esther. nos acompaña el doctor Gianfranco Casuso, coordinador de filosofía, que va a dar unas palabras en nombre de los profesores. Está Gianfranco por ahí, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Quito esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Muchas gracias, Pamela, por haber organizado esta excelente charla y gracias también a Ángel Nepomuceno por habernos ilustrado durante estos minutos. Y gracias, por supuesto, especiales. Muchas gracias a Diógenes Rosales, gran profesor de muchos de nosotros, gran maestro. No es fácil dedicar toda una vida y tantos años a la lógica de la manera como él lo ha hecho. Yo he sido alumno suyo, como muchos aquí, he sido jefe de práctica suyo, posteriormente también, y realmente es admirable. Es admirable el modo como ha dedicado tantos años a formar generaciones, muchísimas generaciones de estudiantes en los estudios generales letras, y de un modo, además, y eso me parece que es algo que representa una gran virtud, de un modo colaborativo, amable y sin ningún tipo de conflicto, respetando siempre la heterogeneidad que caracteriza a nuestra especialidad, a nuestra carrera, ¿no? Como sabemos, una de las virtudes que tiene filosofía en la Universidad Católica es que acoge a distintas tendencias, a muchísimas corrientes, y la lógica, para Diógenes, no ha tratado nunca de colonizar a otras formas de hacer filosofía, sino siempre ha buscado convivir pacíficamente, enriqueciéndose
otras tendencias y enriqueciéndolas también, ¿no? Eso es algo importante que no siempre se da, siempre se puede garantizar a una facultad grande como la nuestra. Quiero hacerle llegar también a Diógenes no solamente el saludo y el profundo agradecimiento por todos estos años de gran trabajo de los colegas de filosofía, sino también del resto de profesores del Departamento de Humanidades. Directamente te hago llegar el saludo del jefe del departamento y del consejo del Departamento de Humanidades. He estado precisamente hace unos minutos en una reunión de consejo y todos te agradecen de corazón por todos estos años de dedicación a la lógica, a la enseñanza y a la formación de tantos estudiantes en nuestra universidad. Muchas gracias y nuestros mejores deseos para el futuro en todo lo que hagas. Gracias a ti. Muchas gracias, Gianfranco. Y ahora tenemos las palabras de Carl en nombre de los jefes de práctica, muchos de los cuales han trabajado con Diógenes. Adelante, Carl. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Excelente ponencia del profesor Ángel Nepomuceno. Y también, sobre todo, mencionar el increíble agradecimiento que tenemos con el profesor Diógenes Rosales por todo lo que ha aportado a la disciplina en estos años que lo llevamos conociendo. Actualmente el equipo de jefes de práctica, digamos, ha crecido en gran parte gracias a, digamos, al trabajo del profesor Diógenes. Muchos hemos trabajado directamente con él. En mi caso, he trabajado con él en varias ocasiones. Es un ejemplo de dedicación y de ganas de que esta disciplina gane respeto dentro de la universidad. Y eso, sin lugar a dudas, merece un gran aplauso. Cosas como, por ejemplo, darse un tiempito para recibir a sus alumnos en su oficina para que puedan formular las preguntas y las consultas, siempre me ha parecido algo bastante valioso de lo que él aporta, ¿no? Su libro es bastante completo y de hecho cada cierto tiempo uno va a él para poder explorar nuevos aspectos de la disciplina, para poder obtener nuevos ejercicios y sobre todo las discusiones teóricas que a veces se puede llegar a tener con él siempre han sido bastante fructíferas para sus jefes de práctica, ¿no? Yo tuve la suerte de tenerlo también como profesor en letras, ha sido un buen contacto inicial con la lógica, sin lugar a dudas, y de parte de todos los jefes de práctica que han trabajado con usted, realmente estamos muy agradecidos y creemos que la huella que dejen en el departamento, en los jefes de práctica, en los profesores, es imborrable, ¿no? Y estamos muy, muy felices de que esté aquí ahora y esperemos que haya sido una actividad que haya sido de su agrado, se sienta, bueno, adecuadamente halagado y elogiado por ello. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias, Carl. Diógenes, nos gustaría escucharte también. No sé si quieres dirigir algunas palabras a la gente que ha venido. Gracias, Pamela. En primer lugar, gracias a Ángel. Una charla muy interesante. Me ha hecho revivir todas esas tareas que uno siempre cumple en la universidad, especialmente con los alumnos. Ha dictado una clase y prácticamente coincidimos en el uso de los términos y en todo, ¿no? Y lo que me queda así claro es que la lógica deductiva básicamente es una especie de juego. Eso es lo que he tratado de hacer yo en todas las clases. Y para ello necesitamos aprender algunas definiciones, algunas reglas básicas, ¿no? Y entrenar en un entrenamiento especial, como decía Aristón de Quíos, ese entrenamiento no viene a ser sino pues un juego de manejar operaciones. En ese sentido, Aristón de Quíos decía, el estudiante de lógica y los profesores de lógica son una especie de comedores de cangrejos que tienen que quitarle tantas escamas para encontrar una pequeña pulpa. Y Hamilton aumentaba o decía, esa pulpa alguna vez no les gusta, ¿no? Entonces, lógica, pues, es un trabajo bastante operativo, ¿no? Y creo esto queda siempre en mi conciencia clara de que
genera un tipo de abstracción, ejercita la mente y te permite ver las cosas desde otro punto de vista, en un nivel de abstracción, de tal manera que te organiza la realidad, te organiza el mundo, ¿no? Eso, no sé si estoy repitiendo lo que decía Wittgenstein o Russell. Prácticamente la lógica a uno le madura bastante su forma de ver, su forma de seguir una secuencia, en algunos casos hasta ser muy rigurosos, ¿no? No sé qué podría decir en ese sentido. Le agradezco mucho a Ángel por sus palabras, amables palabras, igual manera a Carl, ¿no? Ha descrito, creo que con suma precisión, y me siento sumamente contento, ¿no? Gracias, Pamela, porque el equipo de lógica está totalmente fortalecido en ¿no? en la Universidad Católica. Creo que es el mejor equipo que se tiene, no solamente a nivel del Perú, sino que puede competir con muchas escuelas o, en todo caso, instituciones de lógica a nivel de otros países, ¿no? Y tenemos entonces los más representativos, no sé si mencionarlos, pero ya sabemos ese equipo muy fuerte, ¿no? Y me quedo contento con eso, ¿no? Yo hice lógica desde el principio. Cuando entré a la universidad casi no se hacía nada de operaciones, las tablitas de verdad les ahuyentaba a mucha gente, los diagramas de Venn, y fuimos ascendiendo poco a poco, al extremo de que yo armaba el curso de lógica con mis jefes de práctica y entrenábamos constantemente cada semana los primeros años, cada sábado y domingos, ¿no? Y realmente muchos no querían ser jefes de práctica, entonces recién aprendieron, y ahí tuve suerte de que ya existía una ganancia de adherentes al curso de lógica y fueron jefes de práctica muchos de ellos. No sé qué más decir. Agradezco mucho a la Universidad Católica por haberme dado la oportunidad de relajarme con este curso prácticamente, ¿no? Yo me he sentido y me siento contento de haber estado muchos años, y han pasado tan rápido estos años. Yo empecé como jefe de práctica en 1968, en 1970 ya fui profesor del curso. Imagínense ustedes, estamos 2021 terminando y retirándome de la universidad, ¿no? Y en ese sentido, la Universidad Católica me ha dado mucha opción en desarrollar mis investigaciones, mis trabajos y algunas publicaciones. Puede parecer anecdótico, por ejemplo, que los primeros años, de los años 70, 71, 72, fuimos casi los primeros en publicar los primeros trabajos de lógica, y no solamente de lógica, sino a nivel de filosofía, ¿no? Ciclos de conferencias en 1972, en 1974, Lógica y Pensamiento Natural, que también ciclo de conferencias, y fueron los primeros libros que se publicaron en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, ¿no? Bueno, de ahí ha habido toda una serie de publicaciones, y gracias a la universidad también por haberme permitido participar y apoyar, y haberme dado el apoyo para participar en distintos congresos, en distintas interrelaciones a nivel de lógica. No sé qué más decir realmente. Una vez más, gracias Pamela, gracias Ángel, gracias Carl, ¿no? Gracias a todos, ¿no? Sí, no sé si me permites, Pamela. Esperanza, mi señora, quiere saludarle a Ángel, que lo conocimos en él, ¿no? Acércate, Esperanza, un rato, salúdale a Ángel, aquí está, y a Pamela, que ya lo conoces. Hola Pamela, hola Ángel. Hola, encantados de Muchas verte. Gracias. No, Pamela, gracias. muchas Gracias a ustedes. Encantado Y de gracias haber a... verte. organizado este evento muy bonito, que de verdad me llega bastante al corazón, porque Diógenes siempre amaba a lógica, y bueno, eso le ha permitido vivir, y amaba también a la católica mucho, y a la católica le ha dado bastante apoyo en todo sentido. Entonces lógica para él era su pasión. Qué gusto de verte, Ángel, de verdad que estuvimos en Salamanca. Igualmente, muchas gracias. Y siempre te veo y te felicito con tus publicaciones, con el adelanto que tienes,
y siempre también tú en tus grandes investigaciones y haciendo tu papel de un buen maestro. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Espero que no te haya dado, Diógenes, muchos celos con esa terrible rival llamada lógica. Sí, así era. Noches enteras en la biblioteca. Bueno, de haberte visto. Gracias, Esperanza, gracias, sí. Y queríamos también pedirle a la doctora Rosemary Rizopatrón que diga unas palabras para Diógenes. Ella está aquí también y tiene un mensaje para Diógenes y para los amigos que lo acompañan. Adelante, Rosemary. Bueno, estoy muy contenta de poder saludar a Diógenes en este momento y recordar algo que acaba de mencionar Diógenes con sus palabras. Nosotros, los profesores más veteranos, ¿no? Recordamos muchísimo justamente los ciclos de conferencia que Diógenes organizaba. Él ha mencionado desde 1972, yo creo que me sumé o me empezaste a llamar desde fines de los 80, en los 90, porque en esa época, antes de que creo que fue el gobierno algo nefasto de Fujimori, quitó los cursos de filosofía y lógica de la secundaria, de la escuela secundaria acá en el Perú, y entonces él todos los años, no sé si todos los semestres, pero yo recuerdo que todos los años nos convocaba a todos los profesores para dictar diferentes conferencias para los maestros de secundaria y se les daba diplomas. Ese trabajo era bastante importante. Muchas de las cosas que nosotros hemos empezado a escribir, digamos, fue gracias a Diógenes, porque nos llamaba para hablar a los profesores sobre temas de axiología, temas de ética y diferentes temas de filosofía. Y yo quiero acá simplemente recordar un librito que no sé si ustedes le han dado importancia, a mí me parecía interesante, este librito que él publicó en el año 2002 cuando Roberto Criado estaba en Estudios Generales Letras de decano, lógica formal y lógica no formal. Y yo participé también acá, ¿no? Me comentó Eduardo Villanueva, yo acá estoy recordando, no me acordaba que Eduardo Villanueva Chigne me había comentado mi texto. Y en todo caso, yo quiero recordar entonces no solo al lógico Diógenes, sino al maestro, aquel que se preocupó muchísimo por, digamos, tratar de reforzar y mejorar a los maestros de escuela, de secundaria del Perú y mejorar el nivel, digamos, educativo. Lamentablemente, las reformas que hubiéramos querido que se hagan últimamente, los últimos 30 años, casi 20 y tantos años que hubo este cambio de Fujimori, hubiéramos querido revertirlo, no se ha podido. Ojalá que haya en el futuro recordando a Diógenes, ojalá que se vuelva a introducir filosofía y lógica en la secundaria. Un abrazo, Diógenes, de parte mía, de Salomón, de la familia, y nada, es otra etapa, otras investigaciones seguramente. Muchas gracias, doctora. No dejo de decirle doctora, aunque siempre me ha dicho de que dígame Rosemary. Bueno, Rosemary, en realidad parte de mi vida, prácticamente toda mi vida lo he llevado a la Universidad Católica. Lo quiero mucho a la universidad, ¿no? He estudiado en la universidad muchos cursos. Muchos de ustedes han sido profesores míos también, ¿no? En el caso de Pepe Patrón fue mi alumno, después fue mi profesor en el posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la universidad me ha permitido realizarme prácticamente en esta disciplina que me gusta. Muchas gracias en ese sentido y ojalá que el curso de lógica y filosofía regrese a los colegios, porque el último programa, porque antes luchábamos con el doctor Francisco Miro Quesada y después ya prácticamente solo hasta que se logró poner el curso en el colegio. Inclusive creé el programa y ese programa duró y es el programa que eliminó Fujimori, ¿no?
Gracias por recordar. Así es. Así es. Muy Y bien. gracias a la universidad. Gracias. Gracias, Pamela. Gracias, Ángel. Gracias, No, doctora. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, y gracias Diógenes y Ángel. Sandro también tiene unas palabras que quiere dirigir a nuestro homenajeado. Adelante. Bueno, muy brevemente, en realidad es muy emotivo ver a una persona como Diógenes, que ha sido maestro de maestros, como yo lo llamo, que por supuesto también ha sido mi maestro, que cumple más de 50 años enseñando, y todo lo que hace está en la mente de sus alumnos. Es decir, mientras que era difícil enseñar lógica, sobre todo en letras, mientras era una cosa desconocida, una cosa poco atractiva, inclusive para los chicos de filosofía, encontramos siempre un faro ahí prendido, iluminando, insistiendo, enseñando, machacando, haciendo conferencias, viendo cómo hacerlo. Y ese fue Diógenes. Y si ahorita tienen éxito la lógica en nuestra universidad, es absolutamente gracias a Diógenes. Te felicito, Diógenes, y te admiro. Muchas gracias. Gracias, Sandro. Gracias. Realmente es uno de los que fue alumno y también ahora condiscípulo, compañero de la universidad, ¿no? Y estás en ese equipo privilegiado junto con Pamela, Eduardo, excelente profesor, ¿no? Y también tú, ¿no? Y ya prácticamente forman todo un equipo y un equipo nuevo cuyos nombres no se me vienen en este momento. Y les felicito, realmente un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, el decano de Estudios Generales Letras, Julio del Valle, está intentando dejar una reunión en la que hay, creo que, una votación. Va a venir en unos minutos. También quiere darle unas palabras a Diógenes, pero creo que podemos aprovechar para atender las preguntas, si las hubiera, sobre el tema de la charla, que ha sido muy sugerente. Y probablemente algunas de las personas que nos acompañan quieran hacer algún comentario o formular alguna pregunta para el expositor o para el mismo Diógenes, porque su libro ha sido mencionado varias veces. Entonces, invitamos al público a compartir las preguntas que quiera. Previamente quiero hacer una ligerísima aclaración. El libro lo escribimos con el profesor Oscar Treyes, quien ha contribuido también bastante en el desarrollo en los temas de lógica. En ese sentido, por ejemplo, la parte de los tablos o reglas semánticas o los diagramas semánticos fue desarrollado estrictamente por él, ¿no? Pero obviamente en ambos hemos conjugado muchos conceptos y discutido y conversado, ¿no? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta sobre la charla del profesor Nepomuceno? ¿O hay alguna otra intervención? Ha llegado Julio del Valle, el decano de Estudios Generales Letras, que es la facultad en la que se da el curso de lógica, el primer curso de lógica que llevan muchísimos alumnos. Adelante, Julio. Pamela, qué gusto. Profesor Diógenes, qué gusto verlo. Profesor Nepomuceno, encantado de conocerlo. Veo también la cámara de Car Palomino encendida. Estoy en una sesión de consejo de facultad, es la última sesión del consejo de facultad de Estudios Generales Letras, pero le pedí permiso a Pamela caer como un paracaidista, así descender, así inesperadamente. Espero no les moleste, porque quería darles unas palabras de reconocimiento a través de este espacio a un querido profesor que es Diógenes Rosales. No quería que el año se termine, no quería dejar de aprovechar una oportunidad, así sea pequeñita, así sea muy, muy sencilla, para expresarte mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a ti como persona y a ti como profesor, Diógenes.
por todo lo que nos has entregado durante tanto tiempo en esta facultad. Profesor Nepomuceno, en esta facultad recibe a gente muy joven, gente con 16 años que está ingresando a la universidad. El Perú es un país que recibe estudiantes universitarios, pero cuando todavía quizás no deberían estar todavía en la universidad, son muy jóvenes, ¿no? Tenemos un año menos en promedio que la región para empezar la universidad. Y hay que llevar, ¿no? Hay que llevar con mucho cariño, con mucha disposición, con mucho compromiso, almas todavía en proceso de formación, llevarlas para que puedan encontrar un sentido mayor a este mundo tan complejo que tenemos. Muchos de ellos y muchas de ellas no saben de qué trata la lógica en el sentido que uno la puede ver en la universidad, y uno necesita una mano considerada, una mano sabia, para poder llevar la lógica, sobre todo a grupos de 60, 75, 70 personas por aula, hacia la comprensión de una disciplina tan importante para la formación del ser humano y tan relevante en la historia académica. Eso te quería decir, querido Diógenes, durante este breve tiempo y con estas muy sencillas palabras, expresarte cariño, reconocimiento y darte muchísimas gracias. Expresarte muchísimas gracias por todo lo que nos has entregado durante tanto tiempo. Me siento honrado por tus palabras, Julio. Más aún, una autoridad representativa de no solamente de estudios generales, sino de la universidad, ¿no? Y también he tenido suerte de conocerte, creo que como alumno y como colega, ¿no? Un señor que estás trabajando por la universidad, ¿no? Y llevando adelante para que la universidad se mantenga siempre en su primer nivel como de costumbre. Y yo estaré siempre con la universidad, aunque mentalmente, y gracias por la oportunidad que me han brindado, ¿no? Un abrazo a ti especialmente y gracias. Si no fuera por profesores y profesoras, Rosemary está acá también, Pamela, Sandro, si no fuera por lo que hemos recibido de nuestros maestros, lo poco que podemos dar no lo daríamos. Esa es la mayor gratitud que uno puede expresar. Yo llegué también muy joven, muy inexperto, con una formación escolar muy encuadrada. Pensaba estudiar Derecho, me encontré con la filosofía en el camino por Fidel Tubino. Me encontré con la literatura y con la poesía por los profesores y profesoras que encontré. Nunca, así te lo digo así casi calladito, nunca llegué a entrar tanto en la lógica, en verdad. Y eso lo saben mis amigos y amigas, pero lo reconozco el valor que tiene la lógica. Yo me fui por la filosofía del arte, la hermenéutica, asuntos más de otro lado, ¿no? Más de otro club y de otro clima, pero siempre con el reconocimiento de que eso es lo que la universidad tiene que hacer, ¿no? Abrir el mundo de diferentes maneras, y eso lo recibimos y crecemos con ello y somos lo que somos hasta donde podemos llegar por gente como ustedes, por gente como tú, Diógenes. Gracias. Muchísimas creo gracias. Que la lógica, sí, creo que la lógica está en todo, inclusive en el arte, en todo, porque lógica es ser coherente. Ese es el asunto. En el arte tenemos que escaparnos un poco de esa coherencia de cuando en cuando. Es posible. Gracias. Tengo que regresar a una sesión de consejo, que es la sesión de cierre del año. Mis saludos con todas y con todos. Felices fiestas, merecido descanso, que tengan un cierre de sesión bonito. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, Julio. Y todavía tenemos también tenemos las palabras de Alejandro Sancho y de Jorge Iván Pérez Silva, que también quieren saludar al profesor homenajeado. A ver, empezamos con Alejandro. Estás, Alejandro, ¿no? Los tengo que dejar, Pamela, querida. Así que me pierdo estas palabras de mi amigo Jorge Iván. Pero bueno, hasta la próxima y muchísimas gracias por darme este espacio. Gracias a ustedes. Gracias, Julio. Sí, Pamela. Sí. Ay, Jorge. ¿Me pueden ver? ¿Qué tal? Diógenes, ¿qué tal? Alejandro. ¿Cómo estás? Para felicitarte, no sabía la noticia, nos avisaron. Este comentario es imprevisto. Solo quiero decirles cómo lo conocí a Diógenes. Como todos, fui su alumno, me enseñó los cursos de lógica en la universidad, pero propiamente lo vine a conocer con el grupo que él tiene a su cargo en la universidad, que es el grupo de
Centro de Altos Estudios de Lógica y Filosofía de la Ciencia, donde pude apreciar los grandes intereses alrededor de la lógica que tenía Diógenes con un grupo de profesores del departamento, de la facultad y de otros departamentos de la universidad, como el profesor Oscar Treyes, el profesor Ramón García Cobian, y muchos otros interesados en la lógica, matemática, y que tenían una perspectiva amplia de la filosofía y la ciencia y que querían compartir un espacio común. En ese espacio común, muchos jóvenes profesionales, profesores, vieron un lugar donde satisfacer esas inquietudes con respecto al conocimiento de qué cosa es la lógica, qué es la matemática, qué relación tenía la matemática con la lógica, qué relación tenía la lógica y la matemática con la ciencia natural o con las ciencias sociales, qué relación tenía todo eso con los fundamentos de la ciencia. Y para muchos de nosotros, que de alguna u otra medida nos hemos dedicado no a la filosofía las 24 horas del día, como gustaba decir un antiguo profesor mío en la facultad, ¿no es cierto? Fue muy importante para muchos profesionales que teníamos otra profesión, otra carrera aparte de la filosofía, pero que queríamos continuar con la filosofía y sobre todo en el aspecto lógico, matemático y en su conexión con las ciencias naturales y sociales. En ese lugar, este centro que tenía a su cargo a Diógenes, no solo por las facilidades administrativas y logísticas, sino también por el impulso de áreas muy específicas. En este momento me viene solamente a la mente, por ejemplo, libros que hemos seguido como el de Priest, no sé si te acuerdas, Diógenes, Claro. Más allá de los límites del pensamiento, ¿no? Que Así le podía es. gustar a un filósofo, a un historiador de la filosofía, o un alumno de filosofía sin ningún gusto por la lógica, porque era un tratado, ¿no es cierto?, que agarraba filósofos desde la antigüedad griega, pasando por Kant, iba hasta la filosofía oriental, pero estaba basado en, ¿no es cierto?, conceptos lógicos. Entonces una mezcla de lógica, en su aspecto formal, el aspecto filosófico a lo largo de la historia, y no solo filosofía occidental, involucraba filosofía oriental. O textos tan hermosos como teoría de conjuntos, ¿no es cierto?, que nos hacía ver la relación entre matemática y lógica. Claro. Esas cosas tan extrañas que parecen propias, ¿no es cierto?, de universidades de primer mundo, pero en un país en el cual está preocupado por otras cosas, el tema de la filosofía, la lógica y las matemáticas, lo veíamos en este grupo que tenía a Diógenes y al profesor Treyes y al profesor García Cobian. Particularmente el profesor Diógenes Rosales era el encargado de dirigirnos, guiarnos y soportarnos en el sentido de soporte, ¿no?, darnos infraestructura. Alegró la vida y nos mantuvo ocupados todos estos tiempos, alentando un área que yo particularmente no, en el Perú no veo, ¿no? Esa área de tema de lógica, matemáticas, ciencias naturales y sociales, filosofía de la ciencia, que tiene hoy un gran número de aplicaciones. Solo para terminar no quiero extenderme mucho, solo comentarles, por ejemplo, qué otra cosa hemos estado viendo con el profesor Diógenes. Estamos viendo, por ejemplo, todo el tema de fundamentos filosóficos de las probabilidades e inferencia, ¿no es cierto? Un libro hermoso de Ian Hacking. Y ahora estamos viendo, por ejemplo, teoría de probabilidades, donde estamos viendo la noción de inferencia, pero no la inferencia de la cual hemos escuchado ahora, que es la parte lógica, sino la inferencia estadística, como aquella parte de la lógica, no de la certeza, que sería la lógica clásica que nos han enseñado, ¿no es cierto?, la lógica tradicional, sino una lógica basada en cálculo de probabilidades. Todo eso ha sido posible gracias al trabajo y al empeño que el profesor Diógenes Rosales ha tenido con este grupo, y que ha alimentado a un conjunto de profesionales, no solo en la Universidad Católica, también gente de la Universidad de San Marcos y gente de otras universidades en las cuales nos ha apoyado. Simplemente para finalizar, quiero decir que es muy grato encontrarse con personas como Diógenes, que son personas que aman lo que hacen, ¿no? Son profesores que aman lo que hacen. Y no hay nada peor que un profesor que no ama lo que hace. Lo he sufrido en carne propia, afortunadamente no en la católica, y tiene lo que en economía se llaman externalidades negativas, ¿no? Tiene un efecto muy nocivo. Gracias a Dios tuvimos en Diógenes un profesor que ama lo que hace,
filosofía y lógica. Y un grupo de profesionales hemos sido beneficiados con ese gran espíritu docente y investigativo. Muchas felicidades, Diógenes, y espero que en esta nueva etapa sigamos en contacto en el taller, que siempre tus aportes son muy necesarios. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Si me permite un par de palabras, simplemente. Como decía nuestro difunto amigo García Cobian, éramos los ociosos amantes del conocimiento, ¿no? Ya, y al mismo tiempo, Oscar y García Cobian eran la columna vertebral. Y con Oscar y particularmente con García Cobian, creo que fundamos el taller de lógica en 1987, 88, no recuerdo. Empezamos este taller en el local de Concitec y poco a poco fuimos inclinándose allá, encontrar un ambiente en la Católica. Y desde esa época casi no hemos dejado de reunirnos, inclusive para nosotros no existía feriados, no existía vacaciones y el horario lo cumplíamos fielmente, ¿no? Hemos leído casi un centenar de libros, me parece. Creo que yo el otro día tenía una relación que me llega a 48, después ya no he seguido anotándolo, ¿no? Y con ustedes hemos seguido avanzando. Gracias, Alejandro, por recordarme todo esto. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Y tenemos ahora las palabras de Jorge Iván Pérez Silva, colega de lingüística, que también quiere saludar a Diógenes. Adelante, Jorge Iván. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve. Primero, quiero felicitar a los organizadores por este justísimo homenaje al profesor Diógenes Rosales. También agradecerle al profesor Nepomuceno por su interesante charla. Bueno, el profesor Diógenes también ha sido mi profesor de lógica, por supuesto, en la especialidad, pero sobre todo, esto es lo que yo quería comentarles y contarles. El profesor Diógenes Rosales fue mi profesor de metodología de la investigación cuando yo recién ingresé a la universidad. Era, así como Julio del Valle dijo hace un momento, un jovencito, recién salido del colegio y, bueno, no muy seguro de mí mismo. Y las clases del profesor Diógenes para mí fueron un apoyo importantísimo en mi desarrollo como estudiante y en mi desarrollo académico en general, ¿no? Entonces yo he terminado estudiando en la universidad y luego estudiando lingüística, y ese amor por el conocimiento yo siento que empezó de manera muy grande gracias a mis primeras clases de metodología de la investigación y gracias a mi profesor Diógenes Rosales. Así que desde aquí le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento eterno por todo lo que significó y significa para mí, profesor. Gracias, Jorge. Jorge, más que Jorge Iván, yo siempre recuerdo Jorge Pérez. Y siempre lo decía. Sí, gracias. Gracias, un abrazo. Realmente me traes, bueno, a colación una serie de recuerdos, pero ya habrá oportunidad para contarlos donde nos dan más espacio. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. También la profesora Miriam Salas, colega, está saludando por el chat. Dice felicitaciones por su trabajo docente, justo homenaje, y creo que todos nos sumamos a ese saludo. Definitivamente dejar de enseñar, en fin, son cosas que no podemos nosotros controlar, en fin, son las leyes, pero Diógenes es parte de nuestra comunidad. Él ha ayudado a que esa comunidad se teja y se solidifique, y entonces siempre va a ser parte de ella, y estaremos trabajando en los temas que nos interesan. Así que no te vayas, Diógenes, no te vas, en realidad no te vamos a soltar, y muchísimas gracias a todos, especialmente a Diógenes, por todos estos años de contribución a esta disciplina. Gracias por tus amables palabras, Pamela.
No, gracias a todos. Y bueno, salvo que hubiese alguna intervención más, creo que nos despedimos. Aquí es la hora de almuerzo, no sé, Ángel, cómo están las cosas en Sevilla. Todavía es temprano para la cena, pero vamos, vamos ya hacia ella. Muy bien. Acá Bueno, mucho frío. bueno, Hace fresquito, hace fresquito. gracias nuevamente y hasta el próximo jueves. Un abrazo, Diógenes. Gracias a todos. Gracias, gracias. Nos vemos. Nos vemos, Diógenes. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós.